Antes de comenzar, me encantaría que te suscribieras y habilitaras las notificaciones. Este simple paso nos ayuda a compartir estos increíbles testimonios y a difundir el poderoso mensaje de la palabra de Dios a más corazones en todo el mundo. Ahora, emprendamos juntos el viaje por esta historia. Mi nombre es Yasmín y he pasado toda mi vida en un pequeño y tranquilo rincón de la campiña inglesa. Aquí, el paisaje parece atemporal, con campos ondulados y un ritmo tranquilo que fluye en armonía con los ciclos de la naturaleza. Aquí no hay prisas, ni el ritmo frenético de la vida de la ciudad. Nunca he conocido el ruido ni el bullicio de las metrópolis bulliciosas. En cambio, mis días han estado marcados por la vida sencilla pero exigente que he llevado junto a mi esposo, George, cuidando nuestro rebaño de ovejas. Desde el amanecer hasta mucho después del atardecer, trabajamos incansablemente, nuestras vidas gobernadas por la tierra que cuidábamos. No había descansos ni vacaciones, ni siquiera las fiestas festivas como Navidad o Pascua podían interrumpir el trabajo que había que hacer. Mientras familias de todo el mundo se reunían en torno a mesas repletas de comida y celebración, George y yo estábamos en el campo, vigilando a nuestros animales. Sin embargo, ahora, a la edad de 69 años, me encuentro frente a una vulnerabilidad que nunca antes había conocido. Últimamente, me he visto obligada a lidiar con el paso del tiempo, con la comprensión cada vez más profunda de mi propia mortalidad. El miedo, en particular el miedo a la muerte, me ha atrapado más que nunca. Todo comenzó cuando los médicos me dijeron que necesitaría una cirugía en la cabeza. Lo que encontraron fue un tumor que crecía rápidamente y la urgencia de la situación no dejaba lugar a dudas. No había tiempo que perder y todos, incluido yo, comprendíamos la gravedad de la situación. Los riesgos de dejarlo sin tratar eran mucho mayores que los peligros de la cirugía. Pero incluso frente a esto, no podía calmar mi corazón ansioso. La idea de entrar en ese quirófano estéril me llenaba de pavor. Siempre he tenido un miedo profundo e inquebrantable a la muerte, y con el paso de los años, solo se ha vuelto más insistente. No importaba cuántas veces rezaba, por la mañana y por la noche, sin falta, para pedirle a Dios que me concediera paz y me quitara mis miedos, la presencia de la muerte acechaba como una sombra en mi mente, ineludible e implacable. La verdad era que no tenía idea de cómo sería la vida después de la cirugía. Había escuchado historias de personas que se habían sometido a operaciones que, incluso cuando eran exitosas, las habían cambiado para siempre, ya sea mentalmente, físicamente o ambas. Un pequeño error, un detalle pasado por alto, y podía perder todo lo que me hacía ser quien era, mi independencia, mi capacidad de pensar con claridad, mi capacidad de caminar, de vivir como lo había hecho antes. La mente, después de todo, es algo frágil, y allí estaban ellos, preparándose para operarme el cerebro. Era imposible silenciar los pensamientos de los peores escenarios que atormentaban mi mente. Para hacer las cosas aún más desalentadoras, había estado viviendo casi en aislamiento en los últimos años. Si bien mi esposo George y yo compartimos un profundo amor, la realidad de nuestras vidas estaba lejos de la compañía que alguna vez imaginé. George pasaba la mayor parte del tiempo con las ovejas, cuidándolas, llevándolas a pastar y dejándome a mí en la tranquilidad de nuestra granja. Con los años, me había acostumbrado a esta soledad, pero ahora, en esta etapa de la vida, me pesaba más que nunca. Nuestros hijos también se habían ido distanciando poco a poco de nosotros. No voy a eludir la verdad, yo jugué un papel importante en su ausencia. Cuando eran pequeños, no los traté como niños como debería haberlo hecho. No les di el amor y el afecto que necesitaban para sentirse verdaderamente queridos. En cambio, se convirtieron más en pequeños ayudantes que en los niños que se suponía que debían ser. No había lugar para la indulgencia o la generosidad, ni en las cosas materiales ni en la conexión emocional. Nuestras vidas estaban dictadas por un ciclo incesante de trabajo, desde el amanecer hasta el anochecer, todos los días. Incluso durante las fiestas, Navidad, Pascua, no había tiempo para la celebración. Las ovejas eran lo primero. Había que alimentarlos, cuidarlos y protegerlos,
mientras nuestra familia quedaba en un segundo plano. Durante años, justifiqué esta dura realidad como necesaria. No teníamos otra opción. Se trataba de sobrevivir. Pero a medida que pasaba el tiempo, vi cómo mis hijos se alejaban lentamente, buscando una vida propia en la ciudad, formando sus propias familias. Y ahora, aquí estoy, en esta vieja casa de campo, sola con mis pensamientos, reflexionando sobre las cosas que he perdido y preguntándome qué podría haber sido diferente. Todos los días, cargo con el arrepentimiento de no haberles dado el tiempo y el afecto que tanto necesitaban. Dicen que el arrepentimiento siempre llega demasiado tarde, y en mi caso, ha llegado justo cuando me enfrento a la posibilidad muy real de ya no estar aquí. Cuando finalmente llegó el día de la cirugía, me abrumaba una mezcla de ansiedad y profundo arrepentimiento. Agarrando el rosario en mi mano derecha, un pequeño pero significativo símbolo de mi fe que nunca me había abandonado, busqué consuelo en su presencia familiar. No estaba segura de si realmente me protegería, pero necesitaba sentir que había algo, alguien más grande que yo, vigilando lo que estaba a punto de suceder. El médico me había dicho que podía tenerlo conmigo durante la operación, un pequeño consuelo ante un momento tan desalentador. Mientras la enfermera me explicaba el procedimiento, sus palabras parecían distantes y casi sin sentido. No podía concentrarme en lo que estaba diciendo. Mi corazón estaba acelerado y mi mente estaba en otra parte. Mis pensamientos se consumían con los ¿qué hubiera pasado si, y si algo hubiera salido mal, y si no me hubiera despertado en absoluto? O, peor aún, ¿y si me hubiera despertado, pero ya no fuera la persona que había sido? La línea entre la vida y la muerte parecía tan frágil, tan delgada como una navaja. Me sentí completamente expuesta, como si no hubiera nada entre lo desconocido y yo. Mientras me llevaban en silla de ruedas al quirófano, era consciente del frío en el aire y del entorno estéril y clínico. Cuando empezaron a administrarme la anestesia, una oleada de agotamiento me invadió y el mundo a mi alrededor comenzó a desdibujarse. Lo último que recuerdo fue la mano suave del médico sobre mi hombro, un pequeño gesto de tranquilidad en un momento de intensa vulnerabilidad. Entonces, todo se volvió oscuro. Cuando me desperté, o al menos, cuando pensé que me había despertado, me encontré en una realidad completamente nueva, una que era tan desconcertante como surrealista. Ya no estaba acostada en la mesa de operaciones, pero todavía era muy consciente de que estaba en la habitación. No tenía sensación de peso, ninguna sensación de gravedad que me tirara hacia abajo. Me sentía ligera, casi ingrávida. Cuando miré hacia abajo, me sorprendió ver mi propio cuerpo, todavía en la mesa, rodeado de los médicos que me estaban trabajando. Era como si estuviera presenciando mi propia vida desde la distancia, flotando sobre la escena, un observador silencioso en un momento que parecía de otro mundo. Traté de moverme, de extender la mano, pero no tenía control sobre mi cuerpo. Floté sin esfuerzo sobre todo, sin que los médicos me vieran, sin poder comunicarme con nadie. Simplemente estaba, allí. Una presencia invisible en la habitación, observando cómo se desarrollaba todo. De repente, un pensamiento aterrador me asaltó, ¿estoy muerta? De alguna manera había dejado mi cuerpo atrás, ¿ahora simplemente un observador distante de mis momentos finales? El pánico se apoderó de mí, pero era como si no tuviera control sobre mis propias emociones. No era miedo en el sentido tradicional, no había terror en el sentido que uno esperaría, sino una incomodidad profunda y generalizada. Algo iba terriblemente mal. Podía sentir que necesitaba hacer algo, hacer algún tipo de esfuerzo para regresar a donde había estado, pero no tenía idea de cómo lograrlo. Y tan rápido como ese pensamiento cruzó por mi mente, sentí una fuerza, una mano poderosa e invisible, que me atrajo hacia abajo. La sensación no era nada suave. Sentía como si me estuvieran arrastrando, no una persona, sino algo enorme y abrumador, que me tiraba hacia abajo con una fuerza aterradora. Traté de resistirme, de luchar contra ello, pero el agarre era demasiado fuerte, demasiado inflexible. Antes de que tuviera tiempo de procesar lo que estaba sucediendo,
me vi arrancada del quirófano y arrojada a un lugar completamente diferente. La atmósfera a mi alrededor era pesada, densa con un peso sofocante insoportable. No había ninguna duda en mi mente ahora, estaba en el infierno. Pero este infierno no se parecía en nada al que me habían enseñado de niña, las llamas del fuego eterno y el azufre. No, este lugar era más oscuro, más extraño e igual de aterrador. El aire era tan denso que era casi imposible respirar, y dondequiera que me volviera, todo lo que veía era una extensión interminable de desolación. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera sido vaciado de toda vida, todo color, todo significado. Empecé a caminar, o al menos, lo intenté. Mis pies no tocaban el suelo como debían, pero había una fuerza que me empujaba hacia adelante, que me instaba a continuar, aunque no tenía ni idea de a dónde iba. El vacío que me rodeaba era sofocante, el silencio ensordecedor. No había sonido, ni vida, nada más que el vacío opresivo que me rodeaba. Sentía como si me estuvieran atrayendo hacia algo, aunque no sabía qué era ese algo. Y entonces, a lo lejos, lo vi, una estructura enorme que se alzaba del vacío. Un palacio. Mi mente lo reconoció de inmediato como el Palacio de Buckingham, pero no se parecía en nada al majestuoso edificio que había visto en las fotografías o en la televisión. Este palacio estaba envuelto en una atmósfera oscura y amenazante, su fachada, antaño gloriosa, ahora se estaba desmoronando y deteriorando, como si hubiera estado abandonada durante siglos. Las paredes estaban ennegrecidas, agrietadas y chamuscadas como si las hubiera devastado el fuego o alguna otra catástrofe. Era irreconocible, un fantasma de lo que había sido. No podía creer lo que veía. ¿Qué hace el Palacio de Buckingham aquí, en este lugar? Mis instintos me gritaban que me diera la vuelta, que huyera de lo que fuera que esto fuera, pero mis pies me llevaron hacia adelante, como si una fuerza invisible me impulsara hacia el palacio. A pesar de que cada fibra de mi ser quería correr, no pude detenerme. Los muros del palacio se alzaban sobre mí, irregulares y desgastados, y no había señales de vida, ni vitalidad, ni belleza, solo la inquietante sensación de abandono. Sentí que había entrado en un lugar que había sido olvidado, abandonado a su suerte en soledad durante una eternidad. Las puertas del palacio, antaño un símbolo de majestuosidad y grandeza, estaban abiertas de par en par ante mí, pero no de la forma en que las recordaba. Había algo desconcertante en ellas, invitaban, pero eran siniestras. Con una mezcla de curiosidad y temor, entré. En cuanto crucé el umbral, me envolvió la oscuridad. El interior era mucho más opresivo de lo que jamás podría haber imaginado. No había luz, solo sombras espesas que se aferraban a cada rincón y un silencio sofocante que parecía oprimirme. De vez en cuando, el silencio se rompía con gemidos lejanos y espeluznantes, sonidos de sufrimiento que me hacían temblar la columna vertebral y acelerar el corazón. Los grandes salones y corredores, que antes rebosaban del brillo de los candelabros y la elegancia de las alfombras reales, ahora estaban vacíos y desolados. Era como si hubieran drenado la vida del palacio y solo hubieran dejado atrás restos fríos y huecos. El aire estaba cargado de desolación y la sensación de abandono era palpable. A medida que me adentraba en el palacio, no tardé en darme cuenta de que no estaba sola. A lo lejos, en un trono enorme y decadente, estaba sentada una figura que me resultó familiar al instante. A pesar de la atmósfera inquietante, supe de inmediato quién era, la reina Isabel II. Pero esta imagen no se parecía en nada a la monarca imponente y digna que el mundo había reverenciado. Estaba pálida, su rostro marcado por una profunda tristeza. Sus ojos, una vez llenos de vitalidad y sabiduría, parecían vacíos, como si la luz de la vida se hubiera desvanecido en ellos. Estaba vestida con ropas andrajosas y gastadas, un marcado contraste con las túnicas reales que siempre la había visto usar en público, las que significaban su poder y gracia. No podía creer lo que estaba viendo. La reina Isabel, una de las mujeres más respetadas y poderosas del mundo, ahora parecía atrapada en un lugar de sufrimiento inimaginable. No pude evitar acercarme a ella, moviendo los pies por su propia cuenta.
Cuando finalmente estuve frente a ella, me miró con ojos cansados y resignados. El peso de todo lo que había soportado parecía flotar en el aire entre nosotros. Me encontré temblando, una mezcla de incredulidad y miedo se apoderó de mí. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Durante un largo momento, no dijo nada, su mirada fija en un punto distante más allá de mí, como si estuviera perdida en un mundo propio. Era como si quisiera evitarme, o tal vez no pudiera animarse a hablar de lo que la había llevado a ese lugar de tormento. Pero después de un largo silencio, lentamente comenzó a hablar. Su voz era débil y frágil, cada palabra cargada de profundo dolor. Era como si cada oración llevara el peso de toda una vida de arrepentimientos, como si el mismo acto de hablar fuera un esfuerzo demasiado grande para ella. Cada palabra destilaba tristeza, como si estuviera contando una historia dolorosa que había quedado sin contar durante demasiado tiempo. Pasé toda mi vida sirviendo a mi nación, dijo, con voz suave pero impregnada de un innegable arrepentimiento. Pero descuidé lo más importante, mis hijos. Sus palabras me atravesaron como una punzada aguda. Sentí una opresión en el pecho cuando el peso de su confesión se hizo sentir, porque inmediatamente reconocí mi propia culpa en su triste admisión. Siempre estuve demasiado ocupada con mis deberes reales, continuó, con un tono cargado por el peso de los años. La corona, el protocolo, los compromisos, todo estaba antes que ellos. Traté a mis hijos no como niños a quienes amar y criar, sino como futuros monarcas, como instrumentos de mi deber. Puse el deber antes que el afecto, y ellos pagaron el precio de esa elección. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, dejándome completamente sin palabras. Nunca en mi vida había imaginado que una figura tan poderosa y reverenciada, alguien que había liderado una nación durante décadas, pudiera sentirse tan destrozada por el peso de los arrepentimientos personales. Sin embargo, cuando su confesión resonó en mi mente, me di cuenta de lo profundamente que resonó en mí. Yo había hecho lo mismo con mis propios hijos. Al igual que la reina, había puesto el trabajo antes que el amor, el deber antes que el afecto. Nunca había sido la madre cariñosa y protectora que mis hijos necesitaban. No les había dado la atención que merecían, el amor que ansiaban, y ahora, al igual que los hijos de la reina, se habían alejado. En ese momento, la dureza de mis propias decisiones se hizo dolorosamente clara. Fue una revelación amarga, una que dolió con la fuerza de una dura lección aprendida demasiado tarde. Deseé haberlo visto antes, haberme ahorrado esta revelación desgarradora. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras susurraba su nombre, con la voz temblorosa. Elizabeth, ¿cómo terminaste aquí? El silencio que siguió se sintió como una eternidad, como si el peso de sus experiencias y su dolor necesitaran tiempo para asentarse antes de que pudiera responder. La pregunta flotaba entre nosotros, tácita pero entendida, como si ambos estuviéramos lidiando con la misma dolorosa verdad, las cosas irreemplazables que habíamos perdido al poner todo lo demás antes que lo que más importaba. Este es mi castillo, dijo, con una profunda tristeza en su voz. Pero aquí no hay poder ni gloria, solo una vida de arrepentimiento y soledad. Estoy aquí para expiar mi mayor pecado, no haber amado como debía. Este es el precio que pago por olvidar el amor. Sus palabras me golpearon como un martillo, resonando en mi mente como si fueran una advertencia, una que sabía que necesitaba escuchar. El peso de su confesión era sofocante. Me abrumaba el terror de que, como ella, algún día pudiera encontrarme en ese mismo lugar de sufrimiento, perdida en un mar de remordimiento por las cosas que había descuidado, por el amor que no había podido dar. Me dolía el corazón al imaginar ese destino. Ya podía sentir el peso aplastante del arrepentimiento por los años que había perdido. Entonces, de repente, su voz irrumpió en mis pensamientos temerosos. Por favor, dijo, apretando mi mano con una fuerza inesperada que me sorprendió. No cometas el mismo error que yo. No esperes a que sea demasiado tarde para amar a tus hijos. No esperes a que el arrepentimiento sea todo lo que te quede y ya no puedas cambiar nada.
Sus palabras me golpearon como un golpe violento en el pecho, como si mi alma se hubiera despertado de golpe. Era como si me estuviera hablando directamente a mí, rogándome que no cometiera los mismos errores que ella había cometido, que no dejara que mi propia familia se me escapara de las manos en nombre del deber o el trabajo. La intensidad de esa súplica destrozó cualquier duda que pudiera tener. Sabía que tenía que cambiar, y tenía que cambiar ahora. No podía permitir que los mismos errores me robaran el precioso tiempo que me quedaba. Aturdida, miré mi mano. Para mi sorpresa, todavía sostenía el rosario, sus diminutas cuentas doradas brillaban débilmente entre mis dedos. Una luz pequeña, casi imperceptible, brillaba desde él y, en ese momento, todo volvió a mí. No estaba muerta. Todavía no. Yo seguía luchando por mi vida en el quirófano, aferrándome a la esperanza de poder regresar. La aterradora visión, la advertencia de la reina, el palacio desolado, todo había sido parte de algo que tenía que experimentar, algo que tenía que entender, una dura lección que debía cambiarme. Tengo que volver, pensé. Todavía tengo tiempo. Debo cambiar el curso de mi vida antes de que sea demasiado tarde. Con una oleada de urgencia, grité al vacío, con voz temblorosa pero resuelta, «Jesús, por favor, ayúdame». Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando una luz cegadora me envolvió, inundando el espacio de calidez y paz. Era como si cada gramo de miedo y tristeza desapareciera. El mundo que me rodeaba, la reina Isabel, el palacio, el paisaje vacío y desolado, desapareció como si nunca hubiera existido. Estaba rodeada solo de luz, bañada por la calidez de una paz que lo abarcaba todo. Pero entonces, tan repentinamente como había aparecido, todo se volvió oscuro. En esa oscuridad, sentí una abrumadora sensación de calma y supe, sin lugar a dudas, que me habían dado otra oportunidad. Cuando abrí lentamente los ojos, me encontré acostada en una cama de hospital esterilizada. La habitación estaba tenuemente iluminada y el pitido rítmico de las máquinas que registraban mis signos vitales llenaba el aire. Estaba viva, un pequeño pero poderoso alivio me invadió. Lo había logrado. Pero cuando la niebla de la inconsciencia se disipó, una nueva comprensión se instaló en mí. No podía permitirme perder un día más. Había tanto que necesitaba reparar, tanto que había roto, y sabía que tenía que comenzar ahora. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré sola en la habitación. George se había quedado en la granja para cuidar de las ovejas, y mis hijos, que desconocían la gravedad de la cirugía, ni siquiera habían sido informados. Después de 2 días de observación, llegó una ambulancia para transportarme a casa. Mi cuerpo se sentía exhausto, agotado tanto por el desgaste físico de la cirugía como por el peso emocional de la experiencia por la que acababa de pasar. Mientras la ambulancia avanzaba por los caminos de grava que tanto me resultaban familiares y difíciles hacia nuestra antigua granja, mi mente se llenó de reflexiones. Los acontecimientos que había presenciado en el hospital habían dejado una marca en mí, una marca que no podía quitarme de encima. Ahora sabía, con certeza, que ya no podía ignorar a mis hijos. Los años de distancia, los resentimientos y la culpa persistente, todo tenía que abordarse. Ya no podía vivir a la sombra de lo que había sucedido. Tenía que buscarlos, enfrentarlos, pedirles perdón e intentar, con todas mis fuerzas, reconstruir el vínculo que había roto tan descuidadamente a lo largo de los años. Pero cuando la ambulancia finalmente se detuvo en la granja que me resultaba familiar, lo que vi superó todo lo que podría haber imaginado. Cuando el vehículo se detuvo, mi mirada se posó sobre una imagen inesperada, George y nuestros hijos, todos reunidos frente a la casa, esperándome. Llevaban en la mano un gran cartel pintado a mano que decía, «Bienvenida a casa, mamá». En ese instante, me sentí abrumada por la emoción. Habían estado esperándome, pensando en mí, incluso en mi ausencia. Las lágrimas comenzaron a caer sin previo aviso, fluyendo libremente por mis mejillas. Nunca había sentido una oleada de emoción tan intensa, ni me había sentido tan profundamente amada.
Mi corazón, que durante años había estado encerrado en una fría coraza de amargura y arrepentimiento, se derritió en ese único momento. Después de esa profunda experiencia, me sentí obligada a convencer a George de que nuestras vidas debían cambiar. La forma en que habíamos estado viviendo, aislados en la granja, consumidos por el trabajo y la rutina interminables, ya no era suficiente. Ya no podíamos seguir por el mismo camino. Era hora de un nuevo comienzo. Juntos tomamos la decisión que nos cambió la vida, vender las ovejas y mudarnos a la ciudad. La idea de dejar la granja, nuestro hogar durante tantos años, era increíblemente difícil. Habíamos pasado toda nuestra vida rodeados de la tranquilidad del campo y hacer un cambio tan drástico significaba abandonar todo lo que conocíamos. Pero en el fondo, ambos entendíamos que era un paso necesario. Teníamos que cambiar, por nuestro propio bien, por nuestra familia y por el futuro. La transición no fue fácil. La ciudad era un mundo aparte del aislamiento pacífico que habíamos conocido. Era ruidosa, ajetreada y de un ritmo implacablemente rápido, nada que ver con los ritmos tranquilos de la vida en la granja. El ruido, las multitudes, el ajetreo. Al principio era abrumador. Pero con el tiempo nos adaptamos. La ciudad, a pesar de su caos, empezó a sentirse como nuestro hogar. Para llegar a fin de mes, George y yo empezamos a ofrecer servicios de jardinería a nuestros vecinos. Era un trabajo humilde, pero irónicamente, empezamos a ganar más dinero del que habíamos ganado con las ovejas. Nos costó acostumbrarnos al cambio en nuestras vidas, pero trajo recompensas inesperadas. Nuestros hijos estaban encantados con el cambio, sorprendidos pero felices de vernos encontrar una manera de reconectarnos como familia. Las tardes de domingo, que siempre había anhelado durante su infancia, ahora eran nuestras para atesorar. Pasábamos esos días juntos, disfrutando de la compañía del otro y creando recuerdos que me había perdido durante tanto tiempo. Sentí que la vida me había dado una segunda oportunidad, una que no iba a desperdiciar. Hay algo que nunca he compartido con nadie, la visión que tuve, el encuentro con la reina Isabel II. Lo he guardado para mí porque sé que si hablara de ello, la gente pensaría que estoy loca. ¿Quién podría creer que vi a la reina en el infierno? La idea parece imposible. Y, sin embargo, en mi corazón, sabía que era real. Cada vez que su imagen cruza mi mente, ofrezco una oración por su alma, y también por la mía. Ese breve y surrealista encuentro dejó una marca indeleble en mí. Las lecciones que aprendí de él están grabadas en mi alma y siguen dando forma a la persona que soy hoy. Ahora llevo una fotografía de la reina en mi billetera, un recordatorio constante de ese momento que cambió mi vida. Y en mi mano derecha, justo donde agarré el rosario durante mi cirugía, tengo un pequeño rosario tatuado. Es un símbolo de renacimiento, una marca permanente del milagro que experimenté. Algunas personas me miran con asombro cuando lo ven, especialmente dada mi edad. A los 70 años, muchos podrían considerar extraño, incluso una locura, hacerse un tatuaje. Pero para mí, es un símbolo demasiado significativo para ocultarlo, demasiado importante para ignorarlo. Es mi historia, mi transformación, y lo llevo con orgullo. Ahora que estoy en el umbral de mi 70º año, he llegado a una profunda comprensión de lo preciosa que es la vida. Los años me han enseñado lecciones valiosas, lecciones que nunca se pueden encontrar en la riqueza material, el trabajo o la interminable rutina diaria. Lo que realmente importa es el amor que damos y recibimos. He aprendido que ninguna cantidad de posesiones o preocupaciones mundanas tiene valor real a menos que nos tomemos el tiempo de cuidar las relaciones que más importan, de colmar de afecto y atención a quienes nos rodean. Sin amor, todo lo demás se vuelve insignificante. Ahora también comprendo que el arrepentimiento tiene el poder de agobiarnos, de ahogarnos en el dolor, si se lo permitimos. Pero he aprendido que debemos perdonarnos, aprender de nuestros errores y esforzarnos por enmendarnos siempre que sea posible. La carga de la culpa puede ser insoportable,
Pero la clave de la paz está en dejarla ir y buscar la redención. El mensaje que llevo en mi corazón es simple pero profundo: vive con amor. Ama a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. No dejes que las pequeñas disputas o los rencores del pasado te alejen de tus seres queridos. La vida es fugaz, demasiado corta para aferrarte a la amargura o al orgullo. He llegado a comprender que el perdón es una de las enseñanzas más poderosas que hemos recibido. Jesús, en su sabiduría, nos enseñó que el perdón es un camino hacia la sanación, no solo para los demás, sino para nosotros mismos. He cometido mi cuota de errores y los llevo conmigo como parte de lo que soy. Pero ahora también sé que tengo la capacidad de hacer las cosas bien. Esa experiencia transformadora me dio una segunda oportunidad, un regalo que no tomo a la ligera y que no voy a desperdiciar. Seguiré viviendo con amor, buscando el perdón y valorando los momentos preciosos que me quedan. Cada día es una oportunidad para hacerlo mejor, amar más profundamente y sanar las heridas del pasado.